abrazo virtual. La señora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, de la Política, del Interior, es decir, de casi todo, porque era el poder tras el poder del inefable traidor Lenín Moreno. Desfila de medio en medio desprestigiando al economista Correa y a sus coidearios. Y como todos quienes son de derecha sostienen que las reformas al COIP lo que se pretende es legislar para la impunidad. Y le recuerdo que desde mi punto de vista, desde mi visión externa, ellos, quienes forman parte de este status quo podrido y maquiavélico que hoy existe en el país, por ejemplo, mantienen en silencio, pausado y a discreción, el esclarecimiento de la desaparición de uno de los suyos. Estoy hablando de Villavicencio. Ellos mismos, la derecha más recalcitrante, lo entregó en bandeja de plata a la mafia. Todo con tal de alterar, de patear el tablero electoral y así impedir ganar en primera vuelta a la opción correísta. Y a este lamentable suceso de Villavicencio hay que sumar numerosos escándalos que hasta le costó el cargo al incompetente. Pero ahora mismo, en el penúltimo capítulo de este libro de terror, salta el caso de la madrina. Que no es la señora Romo. Ella es la madre de la criatura. Es quien parió este engendro llamado desinstitucionalización, llamado reparto de hospitales, llamado persecución, llamado lawfare en Ecuador. Este engendro, digo, tiene muchos nombres, así como padrinos, pero quien participó en este incesto político y ejerció de padre putativo es quien murió y se fue a los Avernos creyéndose emperador del Ecuador. Me refiero a Julio César Trujillo, este par de dos, Romo y Trujillo, con la bendición de Moreno, y que de acólitos tuvieron a Roldán, a Carrillo y a todos esos duendecillos de segundo rango de ese gobierno, son quienes bautizaron a la criatura y maldicieron al país. Cuestionables, mal escritos, pero que en lo medular esconde un proyecto de impunidad. Esto es lo más grave y es lo que quedará, yo creo, para el análisis político, histórico de los intereses que se juegan en un momento tan sensible en el país. Casi escritas con dedicatoria, con nombre y apellido, dos nuevas causales para anular sentencias condenatorias que hoy son determinantes en la vida política del país. Correa y sus aliados, Correa y sus cercanos, ministros, miembros de su gobierno que han sido sentenciados por corrupción, que están siendo procesados hasta por tráfico, por secuestro internacional con fines políticos, delitos gravísimos que han llegado a tener sentencia. Dos reformas hechas a la medida de anular esas sentencias. Hay que decirlo con todas sus letras porque eso es lo que escondía esa reforma del COIP, con transitorias que además les daban un plazo exacto a la Corte para que los declare inocentes, para que les restituya sus derechos políticos, para que enjuicie a jueces y fiscales que participaron en los procesos y para que reforme las leyes u otras medidas de ser necesario, así como lo están escuchando ahora quienes están conectados a la radio. Eso es lo que construye, levantó las alertas. ¿Por qué digo construye? Porque no es parte de la Comisión de Justicia, por lo tanto, no aprobó el informe, es la única fuerza política que no estuvo detrás de esto, y porque al iniciarse la sesión la semana pasada, cuando todos parecían estar de acuerdo, en realidad construye, levantó la voz y dijo, alerta, aquí hay muchísimos problemas, estos de los que estamos hablando los más graves, pero otros adicionales. El desenlace lo hemos visto en los últimos días y finalmente ayer en la Asamblea con algunos sectores tratando de eludir responsabilidad sobre esto, reconociendo los problemas o directamente el correísmo defendiendo desde una postura política lo que pretendían hacer, que era restituir derechos a un sentenciado. María Paula, no se dio, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, dijo ayer que había dos opciones, pasarlo para tratar 60 días más o enviarlo al archivo. ¿Qué va a hacer y cómo se va a manejar Construye en este sentido?
La bancada de Construye ha tenido una posición desde el primer momento y la posición ha sido archivar la... Con igual discurso torpe y odiador, la asambleísta Ana Galarza también tiene como altavoz, difunde y propaga el mismo eslogan que viene de la misma matriz: no a la impunidad, porque no tienen razón, son incapaces de argumentar en contra de los espurios juicios y sentencias personalizadas, que en estos últimos 7 años se han celebrado en Ecuador. Por eso es el miedo que tienen que organismos internacionales revisen esos juicios. Temen que las pruebas de risa con las que condenaron a gente inocente desnude sus mentiras. En su última intervención en la Asamblea, la arquitecta Pierina Correa lo dijo claramente, que todos están en contra de la impunidad. Claro que sí, pero cuando las sentencias son dentro del debido proceso, en un Estado de Derecho, que ahora mismo en Ecuador en la práctica no existe. Eso lo agregué yo. Sin forja de pruebas y sin ridículos veredictos como es el influjo psíquico. Como todos sabemos, en la Comisión de Justicia se dio una votación de unanimidad en donde se aprobaba la reforma a más de 80 artículos en el Código Orgánico Integral Penal. Es como un caramelo de cianuro, donde hay reformas positivas y necesarias para el Código Orgánico Integral Penal, pero dentro de esas reformas incluyeron reformas que lo que buscan es la impunidad. No seamos ingenuos. La clase política muchas veces ha querido tener acceso a las indagaciones previas para poder alertar a sus financistas. Financistas que son narcotraficantes, sicarios, delincuencia organizada. Y no porque lo diga yo, sino porque los hechos lo dicen. Tenemos a un expresidente de la República que cada vez que la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado, decide hacer un allanamiento, él, horas antes o un día antes, decide alertar a los sicarios y narcotraficantes. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo a que dentro de estas reformas al Código Orgánico Integral Penal quieran ingresar reformas que permitan fomentar la impunidad, que lo único que ha hecho es fortalecer a los grupos de delincuencia organizada y también fortalecer la impunidad también de la clase política que ha sido financiada por los grupos de delincuencia organizada. ¿Cuál es su lectura entonces de lo que pasó hoy ya a la hora de votar? ¿ADN estuvo, no se registró? ¿RC se fue? ADN estuvo presente aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional y en contubernio con el correísmo se salieron para no registrarse, que no exista quórum y que no se dé la votación de las mociones que se había presentado. Diferentes mociones, que se vote la moción de las más de 80 reformas al Código Orgánico Integral Penal, que se negó, seguía la moción de votación por bloques, ¿no? Y seguía la votación de la moción de archivo de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. ¿Para qué? Para que se haga un nuevo informe de la Comisión de Justicia, pero sacando esas reformas del Código Orgánico Integral Penal que lo que buscan es traer a prófugos que se robaron la plata de los ecuatorianos. ¿Cómo se explica que ADN, siendo parte de la moción o quien mocionó, abandone la sala o no se registre? ¿Hay un pacto aquí? El pacto es claro. ¿Recuerdan ustedes la sesión de levantar la inmunidad al ciudadano Jorge Glass? Se repite la historia con las reformas en el Código Orgánico Integral Penal. A la bancada de Construye ni al país le van a venir a ver la cara. Y o archivan y hacen un buen informe donde en realidad se busque justicia y lucha en contra de la delincuencia, o nosotros no nos vamos a prestar a lo que sí se presentó la Comisión de Justicia, votando por unanimidad por un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal, que si bien es cierto, tienen reformas que ayudan a sancionar con mayor severidad delitos que le están haciendo daño al país, pero también no deja de ser cierto que hay reformas que lo que buscan es meter sus manos en el derecho procesal penal para lograr lavar delitos de personas que le han hecho un daño garrafal al país. La bancada de la Revolución Ciudadana manifestó que aprobando las reformas al Código Orgánico Integral Penal se puede evitar la consulta popular, ya que es innecesaria, porque gran parte de las preguntas están solventadas el momento que se aprueben los cambios. Manifestaron que el presidente, mediante decreto,
puede dejar insubsistente el llamado a la consulta y utilizar ese dinero, que son más o menos 60 millones de dólares, para atender las necesidades de la población provocadas por las inundaciones, sobre todo en la provincia de Manabí, por la inclemencia del invierno. El bloque de mi partido, de mi organización política a la que me pertenezco, la Revolución Ciudadana, queremos informarle al país lo siguiente. Con el afán de viabilizar la aprobación de la ley orgánica, del Código Orgánico Integral Penal, propuse una moción el día jueves 15 de febrero, en la que proponíamos la división de la votación en dos secciones. En la sección 1 estaban todos los articulados que supuestamente no habían líneas rojas y había consenso con el resto de bloques de la Asamblea. Y en la sección 2 habían 5 artículos, donde estaba, que es el artículo 3, 31, 41, 71. ¿Qué dicen esos artículos? Porque a veces se enumeran las mociones, pero no se especifica el contenido de estos artículos. El artículo 3 lo poníamos en la sección 2, precisamente porque generó cuestionamientos por algunos sectores, que eran los delitos imprescriptibles. El artículo 31, delitos de propagación de enfermedades infectocontagiosas. El artículo 41, la extralimitación en la ejecución de un acto de servicio para miembros de la fuerza pública. El artículo 71, escuchen bien, la reserva de la investigación previa. Y el artículo 79 sobre el recurso de revisión, que era la inclusión de 2 artículos, de 2 numerales, en función de los tratados y convenios internacionales, para que cualquier ciudadano ecuatoriano, en caso de que ven vulnerados sus derechos por parte de la justicia, pueda acudir al recurso de revisión ante organismos, y no a cualquier organismo, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en el caso de Naciones Unidas, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto recibió cuestionamiento principalmente de ciertos sectores políticos del país, precisamente los mismos que hablan de impunidad. Y son los mismos que hablan de impunidad los que pretendieron, con la moción que presentó la asambleísta Araujo, poner en el bloque número 3 de aprobación todo lo importante de las penas, del aumento de penas en delitos como el secuestro extorsivo, el asesinato, vaciando de contenido la ley, eliminando incluso las garantías y beneficios, los articulados sobre beneficios penitenciarios a los delincuentes que incurren en los delitos en que estábamos aumentando las penas. Eso es impunidad. Gracias a todos por su atención un día más. Hasta mañana.